At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 350 plus programs at asuonline.asu.edu. Humanismo Digital con Joan Clotet. Yo creo que eso fue la clave de todo, en el sentido que cuando tú te sitúas ante una exigencia máxima, ahí es donde vas a poder ver lo que puedes dar, ¿no? Y a veces hay que perderlo todo para poder desarrollar ese potencial, mientras que si hubieras seguido de chupatintas 10-12 horas al día, pendiente de las guerras en la oficina y de los mobbings y de lo que pasaba, pues jamás habría sido escritor. O sea, la decisión consciente de dejar la seguridad por aventurarme en la escritura y en otras cosas fue clave. En Humanismo Digital conversamos sobre la esencia y el valor de ser humanos en el centro de un presente y un futuro cada vez más digital. Un espacio donde hacernos preguntas, compartir reflexiones sobre talento, innovación, aprendizaje, futuro del trabajo, creatividad, emociones, ética o el poder de las buenas preguntas. Saludos una vez más a los fieles oyentes de Humanismo Digital. Ya estamos aquí de nuevo con otra conversación que espero os interese y aporte algo de valor. Esta vez llamé a la puerta de alguien que conozco desde hace muchos años a través de sus libros, algunos de fama mundial, pero al que planteé el reto de hablar no tanto de sus libros como de sí mismo y su filosofía vital. Mi invitado hoy es Francesc Miralles, un gran experto en desarrollo personal y espiritualidad. Francesc es un prolífico escritor y divulgador que se hizo especialmente popular a partir de su libro Ikigai, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz, coescrito con Héctor García. El propósito vital de Francesc se centra ahora en la divulgación sobre sus áreas de especialización y su misión y su talento es transmitir con palabras fáciles el conocimiento para hacerlo más atractivo y comprensible para una mayoría. Con Francesc conversamos sobre su vida y el poder de preguntas oportunas para haber tomado decisiones cruciales que marcaron su trayecto vital y que le han traído hasta este momento de su vida. Espero que disfrutéis tanto como yo de esta entrevista más personal con Francesc Miralles. Hola Francesc, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, encantado de estar contigo en tu espacio y feliz de participar en esta conversación. Pues genial, oye, pues mira, estoy muy contento porque hace años que te leo, como les pasa a muchísimas personas, y ahora te decía justo antes de conectar que poder tener una conversación cara a cara con alguien que has leído tanto, pues la verdad es que me ilusiona mucho. Y además te quería proponer un pequeño reto. Y es que en esta conversación procuro invitar a personas que me parecen interesantes por una razón u otra, en algunas ocasiones por su trabajo, en algunas ocasiones por sus libros, que en tu caso tienes no muchos, muchísimos, pero mi invitación casi reto es que no hablemos de libros y que no hablemos de Ikigai, que hablemos Me de encanta porque Francesc. estoy harto de entrevistas donde me preguntan ¿qué es el Ikigai? Me da ganas de salir corriendo porque ya he hecho como 1000 Claro, y luego la gente se conecta y se decepcionan al ver que estoy diciendo las mismas cosas. Por lo tanto, sí, yo sí. soy muy feliz de poder hacer una entrevista diferente. Genial, pues te lo agradezco muchísimo y me recuerdas a una entrevista a un futbolista hace muchos años que le decían es que siempre respondéis lo mismo y él dijo es que siempre nos preguntáis lo mismo y Más entonces les razón que un preguntaron santo. cosas diferentes y la entrevista fue muy estimulante y pudimos conocer un poquito mejor a aquel futbolista. Bueno, pues entonces Francesc, vamos a empezar y arrancamos siempre en este espacio con una pregunta que es siempre la misma y es ¿quién eres, Francesc? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Mira, pues yo ahora mismo te diría que mi propósito vital está en la divulgación, sobre todo de temas que tienen que ver con la creatividad, el Ikigai, la escritura creativa, también doy bastantes talleres. Entonces, ahora mismo, en este momento de mi vida, más que escribir, dedico la mayor parte del tiempo a viajar, a dar charlas, a dar talleres, a encontrarme con niños o adolescentes en las escuelas y eso se lleva la mayor parte de mi tiempo y dar entrevistas como esta. Genial.
De hecho, hablando de viajes, dijimos el otro día que te vas mañana para la India, ¿no? Sí, Una mañana vez voy a más, la ¿no? India, a Trivandrum, a la capital de Kerala. Ujú. Ahí hay un festival de literatura y yo estoy en ese cartel. Y tal como se suele hacer en la India, ahí entraré en conversación con figuras locales. En la India siempre cuando te invitan a un festival, pues si por ejemplo es en Bombay, pues van a traer a un empresario a Bombay que converse contigo en el escenario sobre el tema que se haya propuesto, que muchas Ujú. veces allí es Ikigai, ¿no? Entonces, eso voy a hacer, pues dar charlas, firmar libros y participar de todas las cosas que se organicen allí. Genial, maravilloso. Y cargar baterías de tu propósito vital probablemente, ¿no? Bueno, sí, y cargar baterías y cansarme también, ¿eh? Porque a veces cargas más baterías cuando puedes estar solo, puedes hacer tus cosas, escribir, leer. Entonces, el contacto con la gente, sobre todo cuando son miles de personas, te gusta, hay entusiasmo, hay gratitud, pero también te agota, ¿eh? Con el tiempo. Sí, sí, la energía es limitada. Pero poder decidir, poder cuando enfocarla y tener la libertad de poder acercarte y tener la vida que quieres, yo creo que es un privilegio. Y mira, Francesc, tú te diría que eres un escritor prolífico, ya hemos dicho que el pacto es no hablar de libros. Yo diría que comunicas, además, y se nota, comunicas con devoción y además has acompañado a otras personas en ese camino. ¿Qué significa para ti el hecho de escribir o de comunicar en general? Ahora decías este evento que tienes estos días Sí. en la India, pero en general Bueno, en tu vida, ¿qué significa comunicar? escribir, hablar, comunicar, digamos que tienen una función diferente en cada persona. Hay personas que lo que necesitan es autoconocerse y que sus diarios son como un espejo en el que se miran para detectar temas, para detectar inquietudes, para calmar fantasmas interiores, para exorcizar a demonios. Yo en mi caso, mi llegada a la escritura, que entre los 19 y los 29 años te diría que no escribí nada, yo lo que hacía era música y estaba muy alejado del mundo de la escritura, pues la vida me ha puesto como un papel de divulgador, en el sentido que tanto cuando escribo en El País como cuando escribo libros de no ficción o cuando doy conferencias o entrevistas, mi misión es transmitir con palabras fáciles pues lo que explican los expertos de grandes tendencias y encapsularlo de manera que todo el mundo pueda comprenderlo. Ujú. Pues qué importante, además, porque te dedicas a algo en lo que yo también me siento cercano, que será por, no sé, estereotipos o expectativas de las personas, a veces generan un cierto recelo, quizá porque son áreas más introspectivas y yo creo que esa capacidad de explorar, de sintetizar y de traducir a un lenguaje adaptado a quien nos escucha me parece que es una gran virtud que no todo el mundo tiene, ¿eh? Sí, especialmente en la no ficción. Yo he leído muchos libros pues, de ciencia divulgativa y te puedo decir que la mayoría, por no decir el 99%, no los pueden comprender la gente de, de no ciencias. Por ejemplo, yo teniendo 16, 17 años me compré Breve Historia del Tiempo de Hawkins. Hawking, y tanto, Yo te sí. diría que pasado el primer capítulo, nadie que no esté en físicas puede entender ese libro. Entonces a ese libro se le dio una fama como de que lo íbamos a entender y a partir del capítulo 3 ya te digo yo que se habla de cuerdas, supercuerdas, o estás en esa tesitura o no puedes entenderlo por más que te lo vendan de esa manera. Entonces, para mí, y sobre todo cuando empezamos a hacer libros con Héctor García, nuestra fijación era, esto lo entenderá el peluquero y la taxista, si no lo entienden, es que no está bien escrito. Si realmente es para poderlo entender, hay que haber leído otros libros, hay que tener referencias, hay que poner notas al pie, hay que dar explicaciones preliminares, es que no está lo bastante bien desarrollado. Entonces, esto es como una cita muy famosa, que ahora no recuerdo quién es, de un literato europeo que decía: he escrito esta larga carta porque no he tenido tiempo de hacerla más corta. Sí, sí. Entonces, mi obsesión para mí siempre es encontrar la manera más sencilla de explicar cosas que son complicadas. Qué bueno, qué bueno. Y además aplica seguramente a muchas profesiones y a mí me resuena en tener más claro el para qué y el para quién antes Ujú. que el ponerse a ello y hacer un despliegue, Exacto. digamos, de conocimiento, ¿no? Es decir, No dejar siempre a nadie orientado. fuera, no Eso dejar a es, nadie fuera. eso es.
Y mira, Francesc, en el mundo, digamos, del desarrollo personal, hay una herramienta aparentemente simple, pero muy poderosa, que son las preguntas. Ujú. Nos hacemos preguntas y hacernos buenas preguntas a tiempo, yo creo que es muy relevante, ¿no? Durante nuestra vida, en diferentes etapas, ¿no? Y yo me gustaría preguntarte qué pregunta crees que nos hacemos poco o que nos hacemos a destiempo las personas, en tu Eh, experiencia. Es interesante esto que dices de las preguntas, pues yo recuerdo que cuando me hicieron una prueba de redacción en la revista Cuerpo Mente para saber si yo podía trabajar allí, les di como artículo de muestra el poder de las preguntas. Entonces, para mí las preguntas siempre han sido pues como palancas en mi vida de desarrollo espiritual, intelectual, porque desde muy pequeño me he hecho muchas preguntas, pero luego las he seguido haciendo y de hecho tengo fama cuando me presentan a alguien y tenemos una conversación de ser muy preguntón. Si tú me cuentas que tienes un problema, no sé, con tus padres, te voy a hacer 20 preguntas hasta que logremos llegar a algún sitio, ¿no? Entonces, para mí cada pregunta es una puerta, ¿no? Y la puerta, si eres capaz de responderla con honestidad, esa pregunta, te lleva a una sala, a un lugar donde no has estado antes. Y podemos citar aquí en esto a Tim Ferriss, que él dice que el éxito en la vida depende proporcionalmente de la cantidad de preguntas incómodas que eres capaz de hacerte y de hacer, y de tener conversaciones incómodas con los demás, ¿no? Entonces, de alguna manera, la calidad de nuestras preguntas marca la calidad de nuestra vida. Totalmente de acuerdo. Y si quieres compartirlo, viendo un poco hacia atrás en tu vida, ¿qué pregunta te has hecho o te han hecho o has hecho Yo tú que diría ha que las tenido más preguntas impacto? tienen épocas, ¿no? Hay una época en la infancia donde de repente descubres la muerte. Hasta cierta edad no eres consciente de que tus padres van a morir, de que tú vas a morir, de que todo el mundo va a envejecer. Entonces empiezas a hacer preguntas a los adultos sobre esto, ¿no? Vosotros os vais a morir, ¿qué pasará después? No nos veremos nunca más. Y lógicamente no hay respuesta para esto. Luego, ya llegando a la adolescencia, yo diría que una pregunta que todos nos formulamos es si algún día encontraremos un propósito en la vida, si la vida tiene algún sentido. Lo normal, si eres alguien un poco inquieto, con 16, 17, 18, es estar en la crisis existencial y de no entender el mundo adulto con sus guerras, los políticos insultándose y todo esto. Y luego ya más adelante en la vida, las preguntas aparecen con fuerza cuando hay una crisis, ¿no? Antes se hablaba de la crisis de los 30, luego pasó a ser la de los 40, ahora dicen que la de los 50. Pero mira, hay una cosa bonita porque hay como una correspondencia entre novela y vida. Se dice que una buena novela ha de tener justo en la mitad un turning point, un punto de giro, el punto de giro principal. Si esta novela fuera un thriller, el punto de giro típico, digamos, de una novela de Dan Brown es que los que creíamos que eran los buenos son los malos y los que creíamos que eran los malos son los buenos. Y el gran giro en la mitad de una vida humana es poner en cuestión todo lo que la ha guiado hasta ahora, ¿no? Si, por ejemplo, has estado trabajando hasta los 40, 45 en un banco, pues de repente entras en crisis y dices, bueno, ¿es esto lo que quiero hacer con el resto de mi vida? Y eso te puede pasar con tu trabajo, te puede pasar con tu pareja, en tu estilo de vida. Decir, oye, yo quiero vivir en la ciudad, o quizás sería más feliz si me voy al campo y tengo una vida más armónica con lo que es el entorno. Entonces, esta gran pregunta que aparece a mitad de la vida es, bueno, dado que a partir de ahora habrá más vida atrás que delante y se va a ir reduciendo y va a ir aumentando de valor el tiempo que me queda, vamos a vivirlo de la mejor manera posible y a través de estas preguntas pues nos vamos a interrogar sobre nuestra profesión, nuestras relaciones, nuestros hábitos alimentarios, etcétera. Ujú. Sí, sí, totalmente. Y además, te escuchaba y pensaba, cuanto más vivimos, más vida tenemos de la que aprender y más capacidad de hacernos más preguntas. De hecho, has dicho, cuando somos jóvenes no somos conscientes. Tú has tenido muchas conversaciones con muchas personas de muchos países, de todas las edades, con diferentes inquietudes. Y obviamente cada persona es un mundo, y lo decías tú antes, ¿no? Cada momento es especial. Pero ¿tú qué consideras de qué crees que nos damos cuenta demasiado tarde en la vida? Bueno, yo creo que nos damos cuenta demasiado tarde que la vida no espera y que cuando una cosa no la haces en su momento y la procrastinas,
muchas veces la pierdes para siempre. Y te puedo poner un ejemplo práctico. Yo de pequeño tenía mucho cariño hacia mi tío favorito, que era el único hermano soltero de mi madre, que eran 8 hermanos, y el que había seguido una vida más bohemia, más desastrosa, pero que me había hecho como de padre en muchas épocas de mi vida. Mi padre estaba de viaje, entonces este tío, que yo lo llamaba el tío María, era el tío José María, pues era una figura espiritual muy fuerte para mí. Cuando yo tenía 30 años y estaba muy ocupado ya y empezaba en el mundo editorial, este tío lo llevaron a una residencia. Y yo me iba repitiendo, tienes que irlo a ver, tienes que ir a ver al tío María, tienes que ir a ver, pero siempre había algo que parecía más importante hacer que eso, ¿no? Pues voy a terminar estas galeradas, voy a terminar esta corrección, espera que voy a corregir este libro, espera que voy a traducir. Y cuando quise irlo a ver ya se había muerto. O sea que en los últimos 2 años que él estuvo allí, no pudimos ni despedirnos. Eso creo que es algo muy importante de darse cuenta, ¿no? Que cada vez, como explicamos en el libro de Chigo Chie, puede ser la última vez. Ujú. Sí, y esto, según quien nos escuche, puede parecer pesimista, y es todo lo No, contrario, es pesimista decir, no. Yo creo que es una invitación a celebrar los encuentros y la ujú, vida ujú, y darnos cuenta de que con esa mentalidad de última fiesta, que yo la llamo, pues podemos estar totalmente presentes en las cosas que hagamos. ujú. Totalmente, brindo por ello, brindo por ello. Ojalá esta no sea nuestra última conversación, pero yo la disfrutaré como si fuera la primera y la Sí, última. tomémosla como si fuera la última, aunque luego vengan 100 más. Eso es. Y mira, hablamos de conversaciones, de la potencia de las preguntas, de la, bueno, la experiencia que ganamos en la vida en hacernos mejores preguntas o intentar responderlas. Pero luego está el tomar decisiones, ¿no? Que como sabes, en la famosa frase es que tomas para tener una buena vida, pues tomo decisiones, ¿no? Tú también habrás tomado las tuyas en tu vida. Y Sí, quería preguntarte, ¿qué decisión has tomado que le ha dado más sentido a tu vida? varias, yo te diría, ¿eh? Mira, esto lo explica muy bien el profesor Antoni Bolinches, que él habla de decisiones cruciales, que dice que hay 5 o 6 en la vida de una persona que marcan un antes y un después. A ver, algunas son obvias, ¿no? Pues, por ejemplo, una persona que tiene una relación sentimental de largo recorrido y decide terminar esa relación para empezar otra cosa, una decisión crucial que le puede salir bien o mal. Alguien que de repente se hace vegetariano también es una decisión crucial porque va a afectar a muchos aspectos de su vida, a su propia salud. En mi caso, mira, yo te diría que una decisión que fue muy importante fue ah, en una época en la que yo estaba como muy disperso, con muchos problemas de estado de ánimo, depresión, ansiedad, obsesiones. Me acuerdo que era hipocondríaco y eran los tiempos del SIDA y yo pensaba que me podía contagiar de cualquier manera. Estaba con toda esta basura en la cabeza, ¿no? Y de repente empecé a estudiar alemán en la universidad y acabé haciendo la carrera de literatura, de lengua y literatura alemana y ese, donde yo empecé a estudiar, que era en anglogermánicas, el 95% de los alumnos suspendían esa asignatura y tardaban mucho en acabar la carrera porque no había manera de sacarse el alemán de encima, que además eran como 3 cursos obligatorios. Era el verdadero hueso de la carrera. Y yo pensé, si toda esta energía que estás usando mental a machacarte, a gastarte, a agotarte y a vivir en disco rayado, la inviertes en el estudio alemán, ¿qué pasará? Entonces decidí hacer el experimento, ¿no? Yo era un alumno, un estudiante pésimo, o sea, aprobé la selectividad de milagro con un 5.0 y aún no sé cómo. Y de hecho, cuando llegué a la universidad, que primero estaba en la autónoma, suspendía constantemente las asignaturas de inglés y seguían la misma tónica. Y en el momento que hice ese clic y dije, vamos a ver qué ocurre si esa obsesión que tienes por cosas que no sirve para nada, la pones en una sola cosa. Entonces decidí aplicarlo y cada día estaba como 1 o 2 horas o 3 estudiando listas de palabras, plurales, conjugaciones, verbos irregulares, textos. Entonces pasé de ser el alumno que siempre suspendía al mejor de la clase, a sacar matrículas de honor. Y ahí me di cuenta de algo que, lógicamente, pues gente como Goleman y todos estos estudiosos realmente saben, que el poder enorme de la atención, ¿no? O sea, cuando tú eres capaz de todo ese tío vivo mental que tenemos, ponerlo en una sola cosa, incluso
si no eres alguien extraordinariamente dotado o con un coeficiente intelectual muy elevado, te conviertes en el mejor, en ese sentido. Y ese fue un punto de giro, porque pasé de ser una persona que fracasaba siempre en todo a un estudiante brillante. Y de ser un estudiante brillante, pues pude ser un traductor. Me empezaron a dar trabajos en editoriales y eso me permitió luego ser editor y eso me llevaría a ser escritor. O sea, esa fue una decisión crucial, decir, bueno, basta ya de desperdiciar el agua que sale del grifo de la creatividad en cosas que no sirven de nada, vamos a ponerlo en algo que vale la pena. Otra muy importante fue el momento en el que yo decidí abandonar la seguridad de un empleo fijo para ser freelance sin tener ningún plan B, ni C, ni nada. Yo trabajaba en una oficina como editor, allí era muy infeliz, nunca me ha gustado trabajar en una oficina, los horarios, eh, tener que fichar cada día, entenderse con gente que en realidad no le gustas a esa gente tampoco. Entonces, el día que yo decidí volver a la vida del freelance, que era una vida de total inseguridad, que nunca sabías si pagarías el alquiler, que era incertidumbre absoluta. Pues yo primero sentí como que se abría un abismo bajo mis pies. Me fui a la India, como tanta otra gente que se busca a sí mismo, volví y cuando volví ya en el buzón había como una carta de que se debían 3 meses de alquiler y empecé a vivir como con el agua al cuello. Y fue una apuesta muy arriesgada, el sentido de decir, bueno, a partir de ahora el dinero que te ganes no te lo van a pagar en ninguna nómina, vas a tener que encontrar editores, vas a tener que encontrar clientes, vas a tener que hacer esto. Pero yo creo que eso fue la clave de todo, en el sentido que cuando tú te sitúas ante una exigencia máxima, ahí es donde vas a poder ver lo que puedes dar, ¿no? Y a veces hay que perderlo todo para poder desarrollar ese potencial. Mientras que si hubieras seguido de chupatintas 10, 12 horas al día, pendiente de las guerras en la oficina y de los mobbings, de lo que pasaba, pues jamás habría sido escritor. O sea, la decisión consciente de dejar la seguridad por aventurarme en la escritura y en otras cosas fue clave. Esa sería una segunda. Y dos decisiones cruciales en la vida. Y quizás, mira, ahora que me dices, una tercera quizás fue, yo tuve muchos problemas dentro de esta vida de freelance, de trabajopatía, que se diría hoy. O sea, yo trabajaba de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana a la 1 de la madrugada, que era exactamente lo que hacía mi madre cuando vivía. Mi madre era modista, era una familia humilde y para podernos pagar a sus hijos pues las escuelas de idiomas y las cosas que necesitábamos, pues trabajaba 15 16 horas diarias, de lunes a domingo. Y yo repliqué ese modelo, pues traduciendo, escribiendo, editando, siempre estaba delante del ordenador. Eso destruyó totalmente mi relación de pareja. Ah, al final acabó viviendo la madre de mi hijo y mi hijo en un lugar, yo vivía en otro, que era la oficina. Curiosamente, en esa época de trabajar tanto me arruiné, que dices, cómo es posible? Pues sí que es posible, ¿no? Porque estaba metido en tantos proyectos y eso comportaba tantos gastos que tuve como una multa de Hacienda por exceso de gasto declarado. Me hicieron devolver taxis, restaurantes, viajes, reuniones de 5 años más la multa de un dinero que yo no tenía y acabé con depresión, sin dinero, cargado de deudas hasta arriba, alejado de muchos de los amigos, y ahí es cuando me di cuenta de lo que hablábamos antes, ¿no? De que la vida se escapa segundo a segundo y que no puedes poner, por muy importante que sea para ti tu trabajo, no puedes ponerlo por encima de todo. Vivir tiene que estar en primer lugar. Y ahora tengo un estilo de vida muy distinto. Sí que a veces tengo que hacer un sprint y trabajar porque mañana se entrega una cosa, pero por ejemplo, no hay día en el que yo no quede con un amigo. Ahora mismo, antes de venir a esta reunión, estaba en una tetería con un amigo que era publicista y ahora ha dejado su trabajo y que está explorando nuevos caminos y hemos estado charlando pues 2 horas. Otro día, pues me encuentro, o sea, cada día dedico tiempo a los amigos, dedico tiempo a mí mismo y si los trabajos se retrasan, pues los dejo
en la lista de espera. Esa fue una decisión vital, ¿no? Empezar a vivir y dejar de poner el trabajo como una especie de parásito que ocupa todos los agujeros disponibles. Y estas decisiones, Francesc, escuchándote, que ahora lo haces, digamos, con la perspectiva del tiempo, ¿lo interpretas ahora conectando los puntos, como decía Steve Jobs? ¿O son decisiones que en aquel momento no sé si pensabas o si sentías que estabas tomando la decisión correcta? ¿En qué? Normalmente uno cambia por necesidad, ¿no? O sea, de manera reflexiva es difícil que tú cambies algo que está más o menos funcionando. Yo diría que es en estos momentos, cuando, pues yo qué sé, cuando estás en una crisis personal o de salud o económica o sentimental, que cuando se viene todo abajo dices, bueno, aquí hay algo que no he estado haciendo bien y por lo tanto hay que empezar de nuevo y hay que ver qué es lo que vale y qué es lo que no vale de mi vida hasta ahora. Entonces, yo creo que fueron conquistas que se fueron haciendo después de varias catástrofes, de saber, de conocer en primera mano lo que no funcionaba, ¿no? Entonces, al final, la vida de una persona funciona como la ciencia, por prueba y error. Si eres infeliz haciendo algo y se va tu vida al garete, pues vas a tener que remar en dirección contraria. Ujú. Muy bien, muy bien. De hecho, es una persona que, como dices, te cuidas más y eso también Sí, a repercute ver, en los demás, ¿no? no, te sorprendería. A ver, estoy muchas horas al día ocupado. A veces duermo poco, 5 o 6 horas, otras veces duermo 8. Pero te diría, sin equivocarme, que de las 16 horas al día, 10 o 12 son ocio, en el sentido de hablar con amigos de libros, estar en conciertos, haciendo cosas que realmente me gustan y pocas son obligación, Ujú. que creo que es lo que corresponde a mi edad. Ya, o sea, si has vivido de manera más o menos consciente, no deberías estar con 55 años picando piedra como si estuvieras empezando. Hay que empezar a recoger los frutos de todo eso. Sí, sí. Bueno, y también lo que decías tú, tomar decisiones, cambiar de rumbo, darse cuenta, volver a levantarse, porque Sí, todo es como una dice una amiga acumulación, mía que ¿no? está escribiendo un libro que se llama así, Recalculando Ruta. Está muy bien. Eso es muy bien. Muy bien. Mira, en este espacio que le damos humanismo digital, que es, digamos, dos palabras que me acompañan hace unos cuantos años, también hablamos de el valor del ser humano en un entorno cada vez más digital, a veces más distanciado, con más vorágine, con más cambios. Y hablamos también de cuidarse, ¿no? Nos acabas de decir ejemplos de cómo cuidarnos también repercute en que tú puedas también cuidar a otras personas. ¿Qué crees que deberíamos cuidar más como seres humanos en un mundo que es cada vez más cambiante, más digital, más apantallado, que digo yo? Mira, como hay tanta gente que ya habla de cuidar el cuerpo y hay expertos en nutrición y en ejercicio, que yo no lo soy, yo te hablaría de cuidar la mente. ¿De qué manera podemos cuidar la mente? Por ejemplo, con lo que te decía antes, ¿no? Si vemos este famoso estudio de Harvard que se publicó el año pasado y que todo el mundo habló de ello, ¿no? En 80 años de encuestas llegaron a la conclusión el factor número uno de la felicidad y las buenas relaciones, pues hagamos algo cada día para que realmente podamos decir que tenemos buenas relaciones. Yo lo que hago es quedar con un amigo cada día. Pero cada persona, pues no sé, quien tenga una amplia familia y se lleven bien, pues tener atención hacia estas personas, a veces con actos tan sencillos como decir, vámonos juntos al cine, ¿no? A ver esto y luego nos tomamos unas cañas y lo comentamos, algo tan sencillo como esto. Cuidar la mente también te diría que es elegir qué contenidos dejamos que entren y cuáles vetamos, ¿no? Si tú te abonas a las noticias, te llegará una visión del mundo de que solo hay guerra, odio, agresividad, incomprensión, pesimismo. Entonces, si tú te escuchas el noticiero antes de irte a dormir, lo normal es que duermas mal, que tengas ansiedad, que estés inquieto, ¿no? Por lo tanto, así como no te comerías un pastel con toneladas de azúcar porque sabes que es malo para tu salud, tampoco deberíamos consumir esos contenidos que sabemos que nos producen ansiedad, que nos producen pesimismo, que no nos ayudan a ser mejores ni a solucionar los problemas. Entonces, yo diría que es ser muy consciente de qué comemos con la mente y eso también incluye con qué personas frecuentamos, porque hay personas que son muy buenas personas, pero que siempre se están quejando, que siempre están señalando a otros, que están criticando.
y al final corremos el riesgo de parecernos a ellos, ¿no? Por lo tanto, mejor acercarse a personas que admiremos a ver si se nos pega algo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Francesc, tú eres una persona activa, has hecho muchas cosas, algunas con mucha notoriedad, pero me gustaría preguntarte cuál es tu gran proyecto pendiente. Mira, a ver, gran proyecto, no sé, a nivel literario, yo durante la pandemia escribí la primera parte de mi biografía que se llama Los lobos cambian el río. Allí va de la niñez hasta los 30 años y para mí fue interesante porque tiene de tema de fondo a los maestros ocultos que encontramos a lo largo de la vida, ¿no? Incluso personas que nos perjudican son nuestros maestros porque nos llevan a sitios a los que no esperábamos ir. Entonces, en ese libro yo hablaba de la creatividad, de por qué hay niños que escriben, del nacimiento del amor, el nacimiento de la espiritualidad, la psicología, etcétera. Y ahora mi gran proyecto, no sé si es grande, es conseguir terminar la segunda parte de esa biografía para que se publique este otoño. Que, digamos, esa biografía irá desde cuando yo empiezo a escribir hasta la actualidad, hasta este momento que estamos aquí charlando. Genial, suena fantástico y ojalá que sea, no sé si un bestseller, pero que sea No, realmente un libro. son estos libros, Los lobos cambian el río, quizás lo han leído 2.000 personas, pero te digo yo que el ratio de lectores contentos es superior a cualquier otro, porque si 2.000 lo han leído, 500 me han escrito de que fue importante, Caramba. de que han encontrado reflejo en cosas que han vivido, en problemas que tuvieron en la adolescencia, en preguntas que se hacen. Entonces, para mí es muy satisfactorio porque al final lo que hago con estos libros es escribir aquello que a mí me habría gustado leer en Claro. esos momentos de atravesar el desierto. Y son libros muy personales que no se hacen para ganar dinero, Ujú. sino primero para pasar a limpio un poco lo que has vivido y segundo para compartirlo con los demás y encontrar almas afines que pueden resonar con eso. Totalmente. O sea, que el libro de tu vida valga la pena y que además tenga sentido, influya en otras personas en positivo, me parece, pues bueno, muy reconfortante. Francesc, esta ha sido nuestra primera conversación. Espero que no la última, al menos por mí no quedará. Pero quiero preguntarte antes de terminar, ¿de qué te gustaría que habláramos tú y yo dentro de 10 años? Uy, qué bueno. A ver, primero, de aquí 10 años que podamos hablar y que estemos vivos los dos, eso nadie lo puede asegurar. Mira, pues si te parece bien, de aquí 10 años podemos hablar de el arte de disfrutar el tiempo, en el sentido que tengamos aún mucho más tiempo libre del que tenemos ahora y podamos hablar como millonarios de segundos, minutos y horas, aunque el tiempo se vaya acabando, sentir que somos prósperos en este aspecto y poderlo comentar. Pues me encantaría hacerlo. Vamos a intentar hacer nuestra parte para que esto sea así o lo más cercano a Vamos a esto. cuidarnos para Vamos a podernos encontrar de cuidarnos. aquí 10 años. Vamos a cuidarnos. Francesc, eres una persona muy conocida, pero quien te descubra hoy, ¿cómo pueden saber más de ti, de tus proyectos? ¿A dónde les Bueno, enviamos? pueden ir a mi página web, que es francesmies.com, que está poco actualizada, hay algunos errores. Me dicen que clicas en el curso de Ikigai y no sale nada. Está work in progress, pero ahí van a encontrar en la sección del blog pues artículos que publico los lunes cuando puedo y van a encontrar libros y van a encontrar muchas cosas y se pueden comunicar conmigo pues a través del formulario, pues me llega un email directamente a mí porque yo no tengo, ni tengo, me sorprende la gente que me dice, a veces me encuentro una persona en Instagram que tiene 3.000 seguidores y me dice que se va a poner en contacto su equipo. Y me contactan 3 y 4 personas distintas. Yo digo, algo estoy haciendo mal, porque después de tener libros traducidos a 70 idiomas, yo no tengo ningún equipo ni ningún empleado, ¿no? Pues eso es para decir que quien entre en mi página web y rellene el formulario, quien lo va a leer soy yo. Si tarda unos días, que me reenvíen el mensaje, que yo creo que a veces muchos correos se pierden. Si la pregunta que tenían es importante, que me la reenvíen de nuevo, porque siempre mi voluntad es contestar a todo el mundo. Genial, genial, fantástico, Francesc. Hoy ha sido un placer conversar contigo. Te deseo Igualmente, un buen viaje a la India mañana y muchas gracias, Joan. un buen viaje de la vida, que lo plasmes en Sí, ese libro que está en curso y que estaremos súper atentos también a ello, porque seguro que será pues inspirador como siempre. Pero de momento hoy, muchísimas gracias por tu tiempo hoy, por haber decidido esta ventanita de tiempo compartirla conmigo. Y nada, hasta bien pronto. muchas gracias, Joan. Hasta Gracias a pronto. ti. Hasta otra. Gracias una vez más por acompañarnos. Compartid el episodio en vuestras redes si pensáis que puede interesar a más personas.
Pensad que la única y la mejor promoción de este espacio sois vosotros, sus oyentes. Encontraréis los enlaces mencionados por Francesc en las notas del episodio y os invito como siempre a visitar mi casa digital joanclotet.com si queréis saber más de mí y mi propuesta de valor. Volveremos muy pronto con otro episodio de Humanismo Digital y una nueva persona a la que descubrir. Hasta entonces, gracias por vuestra atención y hasta bien pronto. Lowe's knows how to get you ready for holiday hosting with up to 35% off select home decor. And get up to 35% off select major appliances. Plus, members get free delivery, haul away, basic installation, parts, and a 2-year Lowe's protection plan when you spend $2,500 or more on select LG major appliances. Valid through 10/1. Member offer excludes Massachusetts, Maryland, Wisconsin, New Jersey, and Florida. Installed by independent contractors. Exclusions apply. See Lowe's.com for more details.